Ángel, Josefina, buenas tardes, qué gusto saludarles. Igualmente, doctor. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Las nuevas variantes de COVID-19, Pirola y Eris. Platícanos un poquito de estas, doctor. ¿Qué representan y qué tanto pueden propagarse? Pues efectivamente son las dos últimas variantes que se han reportado de la fuente original de Omicron, es decir, son subvariantes de Omicron y tienen varias características. La más importante de ellas es que se transmiten de manera más rápida, más fácil que la variante original de Omicron y también que la variante original de COVID-19 o de SARS-CoV-2, la del 2019. Entonces, sí es muy importante mantener mucha vigilancia con estas dos subvariantes y de hecho, en el caso de Eris, la Organización Mundial de la Salud sí la ha calificado como una variante en la que el monitoreo es fundamental. No es una variante de preocupación, de hecho ninguna de las dos, y no son de preocupación de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, porque no se están comportando como casos graves que lleven a los pacientes a hospitalización o que lo pongan en riesgo de mortalidad. Pero como sí generan mayor transmisión, cuidado con aquellas personas que no tuvieron vacunación, que no tienen inmunidad, cuidado con aquellas personas que tienen factores de riesgo como diabetes, obesidad mórbida, hipertensión arterial o enfermedades pulmonares, porque en esas personas sí puede tener un comportamiento grave. Ese es el punto. Qué bueno que lo señala, doctor, que no es de gravedad estas subvariantes, salvo estos grupos que ya lo viene señalando y hay que estar muy al pendiente. Oiga, doctor, a la distancia, ¿usted cree que la sociedad aprendimos de la pandemia? Es decir, de algunas recomendaciones que se daban en su momento, manos limpias, por ejemplo, y atender cualquier síntoma por los especialistas. Yo creo que en general sí aprendimos, estimada Josefina. Yo veo a muchas personas utilizando cubrebocas cuando están en lugares altamente concurridos, cuando están en lugares con poca ventilación. No a todo mundo, por supuesto, pero sigo viendo conductas de prevención y sigo viendo a personas que guardan distancia razonable en supermercados, por ejemplo, y sigo viendo a personas que se preocupan cuando tienen síntomas respiratorios y acuden a recibir atención oportuna. Si bien el fenómeno es que un alto porcentaje se olvida de las medidas, pero creo que ante un incremento de casos que pudiéramos observar y ante la necesidad de dictar medidas de prevención, pues creo que las personas sí responderían, porque muchas personas sí te preguntan cotidianamente sobre cómo vemos el comportamiento de la enfermedad y si hay riesgo de que ésta pueda tener una explosión epidemiológica durante el fin de año. Fíjese, doctor, que en lo personal tal vez diferirá un poco con lo que nos acaba de mencionar, porque la realidad de las cosas es que pareciera, y perdón, corríjame si me equivoco, que ni empresas ni ciudadanos en general entendimos por lo menos una parte, que cuando se tiene algún padecimiento respiratorio sí hay que atenderse y resguardarse para evitar que se propague, más allá de si COVID, influenza y demás. Y pareciera que, por ejemplo, los patrones pues, se rehúsan a dar, por ejemplo, días de descanso, te dicen una gripita, vente a trabajar, no la hagas. Fíjate que sí ocurre con frecuencia este fenómeno. Tienes toda la razón, a lo mejor le hemos perdido el respeto al COVID-19 porque la mayor parte de casos no están siendo graves, pero no podemos perder de vista que el surgimiento de nuevas subvariantes puede tener un comportamiento errático en donde los casos sí puedan empezar a ser más graves y sí puede haber un comportamiento clínico que
lleve a los pacientes al hospital. Totalmente de acuerdo contigo, José Ángel. Creo que no debemos caer en el exceso de confianza y efectivamente en los centros laborales, etcétera, un paciente con síntomas respiratorios debe irse a su casa y debe por lo menos a través de un diagnóstico preciso descartar COVID, descartar influenza que pueda representar un riesgo de un brote al interior de la empresa y eventualmente un brote comunitario. Entonces, y por otro lado, también es muy importante que las personas en quien se hace diagnóstico de COVID, aunque parezca un cuadro gripal simple, sí guarden el tiempo que en estos momentos la Organización Mundial de la Salud está estableciendo para evitar la transmisión a otros. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice 10 días en la actualidad para pacientes sintomáticos y para pacientes asintomáticos serán suficientes 5 días de aislamiento, pero en casos sintomáticos 10 días por lo menos de aislamiento. En donde yo he visto, doctor, que hay un protocolo estrictísimo y mucho antes del COVID, y que a lo mejor habría que seguir el ejemplo, es en las guarderías o en estas estancias infantiles, un niñito con un síntoma respiratorio y va para atrás, precisamente para evitar ese tipo de contagios. Oiga, doctor, digo, a lo mejor esto pudiera funcionar en otras instancias o instituciones, claro, que se haga eso. En los adultos no es, si el médico le está diciendo, oye, 3 días de reposo porque trae síntomas, pues no es para que se vaya al cine o a la plaza o al mercado, es para precisamente que repose y no vaya a ser contagiadero. Doctor, preguntarle, a 3 años de distancia del COVID y que ahora tenemos estas subvariantes de Omicron, ¿qué pasó con la inmunidad de rebaño? Yo me acuerdo que en aquel entonces decían que todos nos íbamos a contagiar. Eso no quiere decir que estemos todos ya inmunes, pero ¿qué pasó con ese tema, doctor? En teoría ya todos debimos de haber tenido esa enfermedad, o al menos un 90%, 95%. ¿Cómo está ese dato? En este momento la inmunidad mundial está en alrededor del 80%. Lo ha publicado la Organización Mundial de la Salud recientemente. Y este 80% significa o que desarrollaste inmunidad por vacuna, o por infección, o por ambas. Ahora, también lo que sabemos es que la inmunidad anti-COVID puede debilitarse aproximadamente en el 8º mes de haber tenido vacunación o de haber tenido enfermedad. Por esa razón, y creo que para allá iría el comentario, querida Josefina, es que en personas altamente susceptibles se recomienda vacunación anual. Ya lo definió la Organización Mundial de la Salud también, de tal suerte que para este fin de año, ojalá que la vacuna en México, la estrategia de vacunación en México esté dando buena cobertura a adultos mayores, por ejemplo, mayores de 65 años, como ocurre con la influenza, y a personas con comorbilidades como diabetes, obesidad o enfermedad pulmonar crónica. Eso por principio de cuentas, no se diga el personal de la salud, y de igual manera es posible que la estrategia vaya a incluir a mujeres embarazadas. Es muy probable también. Doctor, ya que de vacunación hablamos, en los Estados Unidos se ha determinado que la de nueva generación, la que considera hasta donde se puede, las variantes más actuales, ya tendrá un costo promedio de $100. ¿Tendría que México recurrir en ese mismo sentido, de ya dejarla a discreción para que la adquiera la ciudadanía y que sí tenga eso, un costo? Yo creo que sí. De hecho, sabemos que ahora las mejores vacunas son las conocidas como bivalentes o adaptadas o de tercera generación, y es a las que te refieres sin lugar a dudas, José Ángel. Y lo que ocurre es que con todas las subvariantes, sobre todo las de Omicron, es que la industria farmacéutica, dos particularmente Pfizer y Moderna, desarrollaron estas vacunas adaptadas y son las que idealmente debería recibir la población a partir de diciembre. Ahora, ¿qué pasa si no lográramos tener
vacunas bivalentes o adaptadas. Bueno, sería válido utilizar alguna de las otras vacunas, aunque sabemos que la eficacia podría ser menor, sobre todo para ciertas subvariantes. Por ese motivo, México hace un esfuerzo para adquirir vacuna bivalente o adaptada, o México ya genera condiciones para que COFEPRIS valide la utilización de estos nuevos biológicos para la población en general y sobre todo para la población de riesgo, aunque sea con la adquisición en el ámbito privado. Yo creo que es la ruta que se debe seguir. En algún momento se debe liberar la adquisición comercial de vacunas de esta naturaleza, o qué mejor que fuera adquirida por el Estado para que un mayor número de población pudiera beneficiarse al respecto. Doctor, desafortunadamente se nos agota el tiempo, pero le quiero preguntar, de este 80% de inmunidad a escala mundial, como nos lo viene señalando, ¿qué tan bueno es para la población? Mira, es bueno, Josefina. Ojalá y tuviéramos un porcentaje de inmunidad mayor, pero gracias a las vacunas y a la infección que tuvieron muchas personas, y lamentablemente muchas adquirieron inmunidad por infección. Eso no era lo ideal, pero el tener 80% para una enfermedad infecciosa en general brinda un razonable nivel de protección, siempre y cuando una nueva variante no tenga un comportamiento grave, como ocurrió en su momento por la influenza H1N1 en el 2009. Esperemos que no nos vuelva a ocurrir algo parecido con COVID-19 después de estos 3 años de haber sufrido esta pandemia tan terrible a nivel mundial. Así es, hay que estar monitoreando. Estimadísimo doctor, le mandamos un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, José Ángel, Josefina. Buenas tardes.